En las últimas semanas hemos estado recibiendo información sobre Nubank y sobre la RappiCard, donde nos informan sobre cambios en sus tarifas y sobre los costos de servicios. ¿Será que esto significa que vale la pena seguir contando con estos productos? Adicionalmente, se ha mencionado sobre un cambio y una actualización, dado que estas empresas ahora son compañías de financiamiento. Si quieres saber mucho más sobre esto, si nos conviene o no a nosotros como clientes, usuarios de estas tarjetas, quédate hasta el final del video donde te explicaré paso a paso las ventajas y desventajas de todo este cambio. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, a disminuir los gastos, a mejorar el ahorro y a que puedas lograr la libertad financiera. Porque entrenamiento financiero es prosperidad económica. Tanto Nubank como RappiCard son lo que se conocen hoy en día como neobancos. ¿Qué es eso? Los neobancos son nuevas empresas que buscan ofrecerte a ti mejor atención, mejor servicio, con menores costos y con una atención principalmente digital. Por eso el nombre de neo, de nuevo. Estas entidades buscan que tú estés un poco más satisfecho que la banca tradicional, donde realmente tú sabes que tiende a ser un poco tedioso poder ofrecer los servicios y tenerlos, ¿cierto? Entonces, esto es un neobanco. Estas entidades, tanto Nubank como RappiCard, han estado evolucionando. Y una de las evoluciones ha sido el uso de las tarjetas de crédito, sus costos, sus beneficios y en sí el uso de las plataformas. Por eso en este video te empezaré a hablar sobre cada una de ellas. ¿Estás listo? Vamos a arrancar con Nubank. Me voy a poner la camiseta Nubank. Realmente ni Nubank ni Rappi me pagan por este video, pero quiero hablar desde mi conocimiento y mi uso como usuario de Nubank. Entonces, ¿qué hemos encontrado en Nubank en los últimos momentos? Nubank ha hecho una serie de cambios muy importantes en sus costos principalmente. Recordemos que antes Nubank cobraba una tasa de interés del 19%, pero ahora va a llegar hasta una tasa máxima del 35.25%. Una locura, ¿cierto? Ten presente que esta tasa no la define Nubank realmente. Está asociada a la tasa de usura de la Superintendencia Financiera, donde ellos actualizan con cierta periodicidad esta tasa. Es lógico que Nubank al final lo que quiere es ofrecerte un mejor servicio, ¿cierto? Pero también necesita ingresos. Por eso es que las tasas se han ido actualizando. Según la información que ha estado transmitiendo Nubank, estas tasas van a estar asociadas dependiendo tu calidad de crédito con la tarjeta. Es decir, que posiblemente no tengas que llegar a pagar unas tasas del 35%. Eso dependerá realmente del uso que le des. Otra de las críticas que se le ha puesto a la tarjeta Nubank es la dificultad para aumentar el cupo. Cuando tú tienes una tarjeta de crédito Nubank, te la dan con un cupo y en general no ha sido mayor a los 7 millones de pesos. Entonces, si tú necesitas un cupo adicional, realmente la aplicación no es muy clara de cómo tienes que hacer la solicitud. En teoría, ellos te lo van a ofrecer después de 3 meses de que tú estés utilizando la tarjeta. Entonces, esto digamos que no ha sido del todo muy claro y realmente no me parece muy bueno porque pues, si tú quieres un cupo adicional, pues deberías tener algún tipo de hacer la solicitud por tu cuenta. No esperar hasta que New te lo ofrezca. Sin lugar a dudas, uno de los puntos que tiene Nubank que a muchas personas no nos agrada, y me incluyo, es que realmente no tiene otro tipo de beneficios como son puntos, millas, cashback, entre otras cosas. Aunque es una tarjeta realmente Mastercard Gold, que como te lo he mencionado en algunos videos anteriores, tienes unos beneficios, la dificultad de tener una posibilidad de acumular puntos o millas realmente te deja un poquito sin ver otros beneficios. Y eso es algo que debes tener muy presente. Dentro de los costos que está cobrando en este momento Nubank está el tema de los avances. Debes pagar 5.300 pesos por cada avance que tú realices en un cajero. Y adicionalmente ten presente que si haces compras en el exterior, debes pagar la TRM que cobra Mastercard más el costo de comisión, que es de aproximadamente un 2.3%. Estos son algunos de los cambios que ha presentado Nubank en los últimos meses y las últimas semanas. ¿Se vendrán otros? Claramente. Ten presente, y como te lo mencioné, que la tasa de interés realmente está pegada a la tasa que define la Superintendencia Financiera. Pero entonces, ¿todo lo que tiene Nubank es malo? Te voy a decir aquí realmente lo que considero como las mayores ventajas que tiene la tarjeta de Nubank. La primera, no tiene cuota de manejo. Es sin lugar a dudas uno de sus principales beneficios y para muchas personas que hasta ahora están empezando a trabajar o a conocer el mercado de las tarjetas de crédito, tener la posibilidad de acceder a una tarjeta sin cuota de manejo me parece espectacular. Adicionalmente, ten presente que los requisitos para acceder a ella realmente no son tan amplios en términos de ingresos o de tener patrimonio como otras tarjetas. Puedes acceder a ella si es tu primera tarjeta. Otro beneficio que tiene la tarjeta de Nubank es, por ejemplo, el uso de la tarjeta virtual.
tienes la posibilidad de tener una app que en general me parece muy amigable. También, si tienes la aplicación, obviamente vas a tener la posibilidad de cambiar el cupo de la tarjeta. Por ejemplo, cuando a mí me ofrecieron la tarjeta por primera vez, me dieron un cupo de 7 millones. Realmente, como yo sabía que no iba a ser mi tarjeta principal, yo inmediatamente, apenas la recibí, cambié el cupo porque realmente quería practicar con ella, conocerla un poco y usarla simplemente para las compras que yo iba a saber que necesitaba con ella. Dentro de los otros beneficios que tiene esta tarjeta es que, por ejemplo, ya hace reportes a las centrales de riesgo, específicamente a TransUnion Cifin. Esto te va a permitir a ti, que si es tu primera tarjeta, puedas mejorar ese puntaje crediticio. De igual forma, cuando tú recibes la tarjeta, tú puedes llegar a seleccionar la fecha de corte y la fecha de pago. Es decir, ten presente que si la fecha de corte es el 15, generalmente tienes que pagar el 25 o 26 del mismo mes. Pero si tú quieres la puedes cambiar al 30 de cada mes y pagarías el 10, el 11 del mes siguiente. Entonces me parece una opción muy importante. Como te lo comenté al inicio del video, Nubank tuvo la autorización por parte de la Superintendencia Financiera para ser una compañía de financiamiento. ¿Y esto por qué es importante? Porque las compañías de financiamiento empiezan a tener más posibilidades de ofrecer otros productos. Por ejemplo, es posible que nos ofrezcan cuentas de ahorro, CDTs, otros créditos de consumo, como pueden ser libranzas o créditos de libre inversión. Si tenemos presente lo que ha hecho Nubank en Brasil y en México, ofrecen estos productos también con unas tasas de interés muy atractivas y adicionalmente con una serie de beneficios como el uso de combinado de créditos entre la tarjeta de crédito y el crédito de consumo, el uso de las cuentas de ahorro sin ningún tipo de costo. Entonces, si miramos un poco hacia dónde va Nubank a nivel internacional, Colombia no va a ser la excepción. De seguro va a traer toda esta serie de productos. Por eso si tú eres un new lover, como le llaman ellos, realmente vas a tener la posibilidad de tener acceso a estos beneficios si cuentas con la tarjeta de crédito. Entonces tú te estarás preguntando, Brian, ¿será que entonces esa tarjeta realmente sirve o no sirve? Bueno, realmente tienes que mirar tu situación con mucho detalle. Por ejemplo, si hasta ahora vas a solicitar una tarjeta de crédito, te la recomiendo completamente porque no tiene cuota de manejo. Y adicionalmente es una Mastercard Gold. Si por ejemplo tú estuviste reportado y Nubank te da la oportunidad, aprovéchala. Realmente Nubank no tiene una serie de requisitos muy amplios para que la puedas tener. Entonces me parece algo muy importante. Adicionalmente, si es una tarjeta en la cual tú sabes que puedes utilizarla para, no como tu tarjeta principal, sino de pronto como una tarjeta de respaldo o para compras digitales, me parece una excelente alternativa. ¿Cuándo no la utilizaría? Realmente cuando tú ya tienes unos niveles de tarjetas de crédito mucho más altos. Si tú, por ejemplo, ya tienes acceso a otras categorías Gold, Platino, Signature o Infinite, en ese tipo de casos la Nubank se puede quedar un poquito corta porque ten presente que es una tarjeta inicial principalmente. Entonces yo considero que realmente Nubank no nos ha mentido. Nos ha dicho claramente que nunca nos va a cobrar cuota de manejo y eso es lo que ha hecho. Que está buscando tener una plataforma amigable y en mi concepto realmente lo es. Que obviamente su interés va a subir, sí. Y realmente no es la única tarjeta que ha subido sus intereses. Van a seguir subiendo para muchas. Entonces tenlo presente. Ahí la recomendación principal es no pagues a más de una cuota. No tendrías que pagar y eso realmente sería lo mejor para ti. Ahora tenemos la camiseta de Rappi. Realmente vamos a hablar de la RappiCard, una de las tarjetas que también ha tenido una serie de incrementos en el número de usuarios que la tienen. Vamos a hablar primero de las desventajas que hemos encontrado en ella y los costos que tenemos. La primera desventaja que vamos a tener con Rappi es que realmente su tasa de interés es la más alta. Es la tasa de usura que cobra o que indica la Superintendencia Financiera. En este tipo de casos, para hoy es del 35.25%. Entonces, si tú vas a hacer una compra a más de una cuota, ten presente que Rappi siempre te va a cobrar la tasa de interés más alta. Las últimas semanas también Rappi emitió un comunicado con la actualización de tarifas. Antes, tú por hacer pagos con tu tarjeta de débito o crédito no te cobraban nada. Ahora vas a tener que pagar una comisión si tú haces pagos con tu tarjeta de débito o crédito. Pero ojo, esto no significa que si tú vas a hacer un pago por PSE te cobren, sino que obviamente habían personas que utilizaban la tarjeta de crédito para acumular millas o puntos cuando tú hacías el pago con esa tarjeta de crédito o también para hacer algunos avances. Entonces esto lastimosamente ya debes tener presente que hay un costo. Al igual que si haces un avance, ten presente que es pagar 5.900 pesos por el avance más la tasa de interés máxima, como ya te lo expliqué. Otra de las desventajas que yo le encuentro al uso de la tarjeta Rappi es que solamente tiene una fecha de corte, que es el penúltimo día hábil del mes. Por ejemplo, para septiembre sería el 29 de septiembre y tú tendrías aproximadamente 10 días después para pagar.
¿Por qué lo considero una desventaja? Porque si tú tienes dos o más tarjetas, generalmente tú lo que puedes llegar a hacer es ajustar las fechas de los cortes y los pagos para que puedas tener el máximo provecho los días de corte y de día de pago. Si tú solamente tienes una opción con la Rappi, digamos que esa opción no te lo va a permitir. Y por ejemplo, para personas que reciben sus ingresos después del 15, puede ser un poquito complicado tener que pagar la plata, ¿cierto? Porque tú vas a recibir después de la fecha de corte o de pago máximo. Entonces digamos que eso no me gusta mucho. Hablemos ahora de las ventajas de tener una RappiCard. Principalmente, y la que yo siempre resalto, es que no hay cuota de manejo. Es fundamental este beneficio. Adicionalmente, el segundo beneficio que yo considero muy bueno es el tema del cashback. Recuerda que desde el inicio nos mencionaron que íbamos a tener un 1% ilimitado para todas las compras que tú hicieras con la tarjeta de crédito. Esto me parece buenísimo, y si lo comparamos con Nubank, digamos que ahí sabemos que Rappi le lleva una gran ventaja. Adicionalmente, ten presente que no solamente aplica el 1%, sino que puedes llegar a tener hasta el 5% si haces compras para viajes u otras promociones que se pueden ver desde la aplicación. Al igual que Nubank, RappiCard también ahora se va a convertir en una compañía de financiamiento. Entonces, de igual forma, vamos a esperar una serie de beneficios en términos de los créditos, en términos de las cuentas de ahorro y demás, que seguro va a ser muy bueno para ti como cliente. Dentro de las ventajas que vas a tener con la RappiCard es que dentro de la aplicación vas a poder hacer el cambio del número de cuotas por transacción, a diferencia de la Nubank, como te mencioné ahorita, que no lo puedes hacer hasta el momento. También ten presente que la Rappi tiene Personal Banker, lo cual te puede ayudar para algunos temas administrativos o si tienes algunas dudas con la tarjeta. Ten presente que la Rappi también tiene una serie de beneficios adicionales que los encuentras en la página web, como te estoy mostrando en este momento. Finalmente, si miramos un poco en comparación con la Nubank, la tarjeta Rappi es una tarjeta Visa clásica, ¿sí? Y la Nubank es una tarjeta Mastercard Gold. En este tipo de casos uno dirá, bueno, ¿cuáles son las ventajas o desventajas? Realmente tienes que mirar, dependiendo de los beneficios que tú quieras, cuál te conviene. En este caso, Visa clásica con cashback es algo muy raro. Realmente considero que en este caso ese beneficio de la Rappi es muy interesante. Entonces, ¿para quién es una RappiCard? ¿Quién debería tener una RappiCard? De igual forma que Nubank, yo considero que una RappiCard es muy buena si es tu primera tarjeta de crédito. 2. Si has sido una persona que ha tenido un reporte negativo, RappiCard de igual forma tiene, digamos que una serie de beneficios, dado que no te pide tanta documentación como otras tarjetas de crédito o en otras entidades financieras. Entonces digamos que tienes un poquito más de chance. No te estoy diciendo que siempre te la vayan a dar, obviamente si está reportado. Bueno, ya estamos de nuevo aquí, no somos ni Nubank ni Rappi, este video no es patrocinado por ninguna de estas empresas y realmente yo lo único que quiero es presentarte mi experiencia utilizando tarjetas de crédito y mencionarte los beneficios y desventajas de cada una de ellas. Entonces ten presente que tanto Nubank como Rappi son empresas digitales y están buscando mejorar sus servicios y esto es realmente algo que me gusta mucho. Adicionalmente, ambas ninguna cobra cuota de manejo. La tasa de interés es algo que realmente tú tienes que aprender a manejar, porque si haces compras a más de 2 cuotas, realmente tienes que tener presente que vas a tener que pagar intereses y en ese momento van a ser altos. Entonces, recomendaciones finales. Si eres un usuario primíparo con el uso de las tarjetas de crédito, tanto la tarjeta de Nubank como la Rappi son excelentes alternativas. Segundo, ten presente que esas empresas van a llegar a ser compañías de financiamiento y como te lo mencioné, en el caso de Nubank va a convertirse, como ya lo hemos visto en México y en Brasil, en una empresa que ofrece servicios como créditos, como cuentas de ahorro y muchos beneficios, y seguro Rappi va a ir en el mismo camino. Entonces, ¿vamos a tener muchos beneficios en el futuro? Claro que sí. Pero si en este momento tú tienes posibilidad de acceder a otro tipo de tarjetas de otras entidades financieras, yo te pondría realmente a que lo evalúes si es la mejor tarjeta, tanto la Rappi como la Nubank. Te cuento mi caso personal. Tanto la Rappi como la Nubank no son mis tarjetas de crédito principales. Las tengo simplemente para realizar algunas operaciones. Es decir, que yo tengo otras tarjetas de crédito que realmente son las que yo priorizo, porque me dan millas, me dan otro tipo de beneficios que son prioritarios para mí. Eso es lo que tú puedes llegar a evaluar. Mira si tienes posibilidad de acceder a otras tarjetas de crédito que te ofrezcan otro tipo de beneficios, millas, cashback, entre otras cosas. Adicionalmente, ten presente que las tarjetas de crédito no es un crédito. Si tú necesitas dinero, no uses una tarjeta de crédito. Trata de pedir un crédito libre de inversión o de libranza. Ten presente que, por ejemplo, estos créditos cobran intereses entre un 15 a un 25% y una tarjeta de crédito te está cobrando el 35%.
La educación financiera empieza por ti. No pagues a más de una cuota. Trata de utilizar la tarjeta de crédito como si fuera una tarjeta de débito. No la utilices como un crédito de libre inversión. Para eso utiliza realmente los créditos de consumo. Y finalmente, tú eres el responsable de utilizarla con la mejor inteligencia financiera. Si te gustó este video, recuerda compartirlo y darle un gran like. Yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y en este video lo que estamos buscando es lograr la libertad financiera, porque entrenamiento financiero es prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido.